Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Bárbara Fuentes, yo soy directora de docencia de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y esta es una nueva sesión de nuestras conversaciones de actualidad, hoy día con un tema que pusimos en la Araucanía, un diálogo indispensable. Voy a que lo hacemos en el marco de nuestro magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos. Voy a presentar primero que nada a los que nos acompañan en esta conversación. Tenemos a Pedro Cayuqueo. Pedro es periodista, es escritor, fue fundador y director de los periódicos Asquintuhue y Mapuche Times. De sus libros seguro les van a sonar varios de estos que han sido muy importantes: Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Huenchumilla, La historia del hombre de oro, Fuerte Temuco, Porfiada y rebelde es la memoria, y La historia secreta Mapuche 1 y 2. Actualmente colabora en los diarios La Tercera, en el diario Austral de Temuco, y también tiene un programa en CNN justamente para hablar de cultura mapuche que se llama Culmapu. Pablo Ortúzar es antropólogo social, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Es autor del libro El poder del poder, coautor de Gobernar con principios. Es investigador del IES y columnista en el diario La Tercera. Actualmente está estudiando un doctorado en teoría política en Oxford. De hecho, en este momento debería estar tomando té porque allá son exactamente las 5 de la tarde. Así que muchas gracias a ustedes dos por esta invitación, por aceptar, de hecho, esta invitación. Esta invitación, que aquí voy a hacer como una pequeña confesión, que fue una idea en realidad que salió en el Facebook de Pablo Ortúzar. Fue una invitación que hace Pedro cuando estaban discutiendo calurosamente el tema, los últimos incidentes en Curacautín, y salió la idea de hacer un Zoom, y por eso justamente están ellos dos sentados aquí para poder compartir una conversación como seria y responsable sobre lo que está pasando y algunas luces sobre lo que podría venir. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto. Están como en la hora del aperitivo, yo creo. Esto dura alrededor de 1 hora. Al finalizar la sesión, vamos a leer las preguntas que ustedes quieran hacer en cualquier momento a nuestro chat que tienen disponible. Pedro, voy a partir contigo. No sé si, porque la verdad es que el tema, y justamente por eso estamos hablando de esto, ha estado súper noticioso. O sea, esto pasa por altos y bajos cada cierto tiempo, pero estamos pasando por una semana especialmente noticiosa con respecto a lo que está pasando en la zona. Pedro está en Viña, pero de todas maneras todos saben que es un conocedor, en fin. Entonces, te quería preguntar si tú estás viendo realmente, si tú ves que esto es una escalada, porque lo que ha pasado en otros años al final no termina por cambiar el eje. Si ahora esta escalada que estamos viendo, si tú crees que lo es, de alguna manera podría cambiar el eje, y si te parece que hay que ahora sí tomárselo bien en serio por lo que estamos viendo. Gracias, Bárbara, por la invitación. También agradecer a Pablo por haber tomado el guante. La verdad es que lo que estamos viendo en esta semana, yo siento que es un déjà vu de escenarios que ya vivimos anteriormente. Ya han habido al menos unas 3 o 4 huelgas de hambre carcelaria bastante largas y bastante dramáticas también, que han puesto el tema en la agenda de distintos gobiernos. El propio gobierno de Piñera, el primer gobierno, le correspondió inaugurar su mandato el 2010 con una huelga carcelaria que protagonizaron líderes de la CAM, entre ellos estaba Héctor Yaitul, y una huelga que incluso tuvo, yo diría, la posibilidad de arruinar un poco las celebraciones del Bicentenario, porque se extendió hasta el mes de septiembre incluso. Y entonces es un escenario bastante recurrente en la medida que la criminalización de la protesta mapuche y el abordaje policial que privilegian todos los gobiernos ha llevado a una gran cantidad de militantes de la causa mapuche por distintos delitos, algunos asociados a la demanda de tierras, otros asociados a la conflictividad que hay en zonas rurales, otros probablemente asociados al bandidaje rural, que también se cuela, digamos, dentro de este conflicto, los ha llevado a prisión. Y la prisión se transforma en como en la última trinchera de resistencia política, cuando no existen canales de comunicación ni negociación formales entre los mapuches y el Estado. Entonces,
La diferencia, creo, en esta ocasión es que coincide con un gobierno que está absolutamente debilitado, que viene saliendo de una crisis interna, intentando salir de una crisis interna, y en un momento que Chile está viviendo un proceso, yo creo yo, de, por así decirlo, de revuelta social, en pausa por la pandemia, pero que sigue incubando un descontento y un malestar social que probablemente va a volver a medida que la pandemia comience a darnos un respiro. Aporta de un proceso además constituyente, que a diferencia del que, digamos, del que impulsó vía consulta ciudadana a la presidenta Bachelet en su gobierno, este sí cuenta con una temperatura social constituyente. Y eso es muy relevante porque no es una propuesta de las élites, sino más bien es una propuesta de cambio constitucional que viene, digamos, por así decirlo, de la calle, como se dice peyorativamente. Y la verdad es que esa conjunción de elementos yo creo que vuelve esta crisis en particular bastante interesante de observar en su desarrollo. La huelga está en un momento bien dramático, ya se cumplieron más de 100 días, y yo creo que la determinación y la convicción de algunos presos, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, de llegar hasta las últimas consecuencias, es muy real. Bueno, y hoy día es un día bien clave en ese sentido. Después vamos a retomar el tema constituyente, pero Pablo, justamente esta conversación entre ustedes partió porque más allá de la huelga y de los hechos de violencia, apareció como un ingrediente, no te podría decir que es novedoso, porque no es primera vez que pasa, pero sí que personas que viven en la zona reaccionaron en contra de grupos mapuches que de alguna manera estaban manifestando su descontento, o de distintas maneras. Y ahí empezó la conversación si era o no era racismo, si estos cánticos, en fin. Tú creo, no sé si te entendí mal, pero tú dijiste, no es solo racismo, hay que hacer otro encuadre. ¿Nos podrías explicar un poco ese concepto? Sí, está ahí muteado. Ahí sí, perdón. Muchas gracias por la invitación. Yo quería partir dando un paso hacia atrás y más o menos explicando en lo que yo estoy, creo, de acuerdo con Pedro, que es muy importante porque en el tema mapuche hay desacuerdos históricos y hay un nivel de desacuerdo respecto a hechos básicos del que yo no me quiero hacer cargo, en el sentido de que quiero manifestar acuerdo en algunas cosas que en Chile todavía se discuten y se disputan y se relativizan, y a mí me parece que eso es parte del problema que nos lleva a la situación actual. En ese sentido, es clave repetir hasta el cansancio que el conflicto que se está viviendo hoy día no tiene 500 años, esto no es la continuación de la Araucana. Aquí el Estado chileno, después de la Guerra del Pacífico, la ocupación empezó antes, pero después de la Guerra del Pacífico invadió la Araucanía con tropas chilenas, digamos, una invasión coordinada además con Argentina. La ocupación fue brutal, los mapuches fueron desplazados a las zonas más pobres del territorio que habían ocupado hace mucho tiempo, y eso nunca fue reconocido ni reparado ni nada, digamos. También hay toda una historia de dirigentes mapuches importantes intentando hacer ver, intentando representar, digamos, las demandas de su pueblo frente a la autoridad chilena, y la autoridad chilena más o menos o dilatando el tema o chuteando la pelota al córner. Y en el caso específico del conflicto que se vive hoy día, está mezclado esta historia de ocupación del Estado chileno del territorio araucano con el proceso de instalación de las forestales desde los 80 hasta los 90, y en particular la política que asumió la concertación en torno a las tensiones que se empezaron a vivir en esa zona. Todo esto está rescatado y digamos, puesto como historia, como crónica por Pedro en sus dos libros, La historia secreta mapuche, que el primer es un texto muy valioso para entender los orígenes de la crisis que cada cierto tiempo brota y rebrota. Y el segundo tomo acaba de salir, yo solo leí el prólogo, que es muy cercano a lo que Pedro acaba de decir, pero creo que, bueno, es bueno partir mostrando en lo que se está de acuerdo, pues son cosas en las que todavía no hay un consenso básico, y en el tema mapuche es complicado porque los chilenos
tenemos la idea que sabemos acerca de esto, y en verdad es muchísima la ignorancia, y son muchas más las preconcepciones y los lugares comunes más bien equivocados al respecto. Bueno, dicho eso, dentro de este marco, a mí lo que me preocupó de lo que pasó en Curacautín es que vi que hubo una reacción popular, reacción de gente suelta en el fondo, que fue identificada rápidamente. Algunos dijeron esto es racismo, porque efectivamente hubo cánticos racistas y manifestaciones racistas, pero la motivación central de esa acción creo que no era el racismo, o al menos no era lo único que había ahí. Y también otra gente, no sé, dijo que ya eran grupos fascistas. Sí, también lo que me pareció, digamos, desproporcionado, bastante ridículo. También dicho desde Santiago y sin hacerse cargo de la situación. La situación a la que me refiero es una serie de ataques, de conflictos y de ocupación de municipios en el contexto de la huelga de hambre y de la huelga de los presos mapuches, que tiene un componente en particular que yo creo que es el punto más polémico finalmente, y que lo diferencia quizá de las huelgas anteriores, que es en particular el caso de Celestino Córdoba, que está condenado por haber participado en actos que terminaron en la muerte de 2 personas que fueron quemadas vivas, que es un acto de una brutalidad y digamos, y una violencia que obviamente cuesta mucho aceptar, en el fondo, el marco que se le pretende dar y las libertades, los privilegios que está demandando en ese caso particular. Yo creo que ese es uno de los puntos de toque dentro de la discusión, y que impide también quizá ver el resto de los casos o considerar el resto de las demandas, ¿no? Que cerró de alguna manera la agenda, porque eso es lo que pasa, que al final, o sea, hoy día claro, hablamos de la huelga de hambre, y no se ve realmente, no se avanza en ningún problema. Dicen, yo muchos como conocedores del tema, varias voces escuchaban columnas, en fin, dicen que lo que logró hacer en su momento el exministro Moreno en la zona, cuando instauró los diálogos, en fin, fue un avance bien significativo para lo que hasta se había logrado hacer. Que estuvo de alguna manera bien encaminada, que era más o menos una conversación seria, porque por último consideraba las 3 patas, consideraba una parte institucional donde teníamos que avanzar en el tema del reconocimiento constitucional, había un tema de apoyo en infraestructura, en fin, en recursos, que efectivamente lleguen los recursos que siempre se prometen desde Santiago, y estaba el tema del diálogo permanente, diálogo. Como todos sabemos, eso se terminó con el asesinato a Catrillanca, pero lo entre comillas curioso es que ninguna de las 2 partes mostró como mayor interés por retomar esta situación de diálogo, y así hemos seguido a lo largo de todo este gobierno. Entonces, mi pregunta, y aquí te la abro Pedro, pero Pablo, no sé si también quieres comentar, ¿por dónde se empieza ahora? ¿Por dónde empezar a retomar esto? No sé. Yo coincido que el ministro Moreno intentó algo distinto. Él abrió una agenda de diálogo incluso sin exclusiones, lo planteó, y me consta que desarrolló contactos con distintos actores del mundo indígena, incluso sectores bastante rupturistas, por así decirlo, y la verdad es que él entendió un diagnóstico que había planteado hace mucho tiempo ya el senador Huanchumilla, que acá clave para encauzar políticamente, institucionalmente, la demanda mapuche en particular, requiere primero recuperar confianza. Hay un mundo cultural que es distinto en el sur del Biobío al que opera al norte del Biobío, por así decirlo en forma caricaturesca. Son códigos culturales distintos que yo creo que la sociedad chilena no ha calibrado suficientemente, que está tratando en verdad con un pueblo distinto, y está tratando en verdad con un paradigma distinto, y por lo pronto, con una lengua distinta, que implica una interpretación del mundo distinta. Bueno, esos elementos son claves porque para la sociedad mapuche y para las dirigencias mapuche, el tema de las confianzas es un elemento central para poder parlamentar, para poder dialogar con las autoridades. Y desde el retorno de la democracia, desde el acto fundacional del retorno de la democracia, en el caso indígena, que fue el Acuerdo de Nueva Imperial, donde se reúne Patricio Aylwin con toda la dirigencia mapuche de la época, el año 89,
de los acuerdos de Nueva Imperial se ha cumplido solamente uno de esos acuerdos, que tiene que ver con la dictación de una ley indígena, pero el reconocimiento constitucional, la participación política y otras propuestas que le entregan los mapuches al candidato de la concertación en ese momento, todavía están como promesas electorales y se repiten como promesas electorales cada nueva elección. Entonces hay un quiebre en las confianzas muy duro, no solamente del mundo radical mapuche, sino también del abanico de instituciones y organizaciones mapuches que cada día validan mucho más la protesta más rupturista, porque está comprobado que en los últimos 20 años ha sido la violencia política la que ha puesto el tema en la mesa. Y cuando tú dices, por ejemplo, que la huelga impide, se toma la agenda e impide tocar otros temas, la verdad es que no hay otros temas. La verdad es que la huelga pone el tema en la agenda. Eso es lo dramático, eso es lo terrible, porque la agenda indígena del gobierno en particular de este murió con el caso Cachillanca. Y la verdad es que yo creo que estamos hoy día probablemente en el punto más pobre de relaciones Estado-pueblo mapuche. Y eso es muy peligroso porque se van ganando legitimidad y va ganando posicionamiento aquellos sectores que plantean legítimamente dentro de su mirada del conflicto, plantean una especie de refugio en lo propio, una especie de también un discurso rupturista respecto del Estado y su institucionalidad. Y yo creo, en mi diagnóstico en particular, que este es un tema que tenemos que sacarlo adelante, no solamente los mapuches, tenemos que incluir la lucha mapuche en lo que son las luchas democratizadoras de la sociedad chilena en general y del resto de los pueblos indígenas. Entonces, estamos en un momento, creo yo, bisagra de lo que podría venir para más adelante. Yo no sé cómo radicalizaría el escenario la muerte, por ejemplo, del Machi Celestino Córdoba o de algún otro huelguista. Yo creo que sería lamentablemente nuestro Bobby Sands, por recordar, digamos, a los patriotas irlandeses que murieron en aquella huelga de hambre en los 80 en Inglaterra, y la verdad es que aquello no sería deseable. Yo tengo la sensación que este gobierno en particular ya terminó, el gobierno ha volcado su agenda hacia prepararse para el plebiscito y la constituyente. De allí siento yo que su alineación con los sectores es un poquito más duro, y creo que corresponderá a otros gobiernos, futuros gobiernos, el pensar y plantearse una agenda de verdad, de diálogo político, de diálogo, por así decirlo, de alto nivel, con el pueblo mapuche y sus distintas expresiones que tiene de liderazgo, incluidas, por supuesto, las organizaciones más radicales, porque tú no puedes solucionar un conflicto si no pones en la mesa a conversar a los actores del conflicto. Y lo que hemos tenido, lamentablemente, en los últimos 30 años, en las llamadas mesas de diálogo, no dejan de ser puestas en escena donde el gobierno de turno junta a su clientela política indígena y se reparten proyectos de desarrollo, y la verdad es que eso no es ningún parlamento. Eso ni siquiera calificaría como una reunión, digamos, de negociación política. Entonces, yo creo que un primer paso es que lleguemos, digamos, a un próximo gobierno, a un nuevo gobierno. A mí la verdad yo no tengo favoritismo respecto de una u otra coalición. Yo tengo la sensación de que este es un tema de Estado y que el gobierno que esté, la coalición que esté en el gobierno va a tener que afrontarlo. Y ojalá lo afronte con inteligencia y con proyección, digamos, con una visión de Estado, una visión de estadistas, los hombres y mujeres que estén ahí, porque este conflicto va a hipotecar por muchos años más la democracia chilena y también lo que entendemos por modernización también del país. Y yo creo que no podemos arrastrar un conflicto por más de un siglo, al cual, como cantaba la Violeta, nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Pablo. Yo estoy muy de acuerdo, o sea, con la necesidad de construir diálogos que sean confiables, lo cual es muy difícil, porque efectivamente aquí hay no una, sino cientos de promesas por parte de los representantes del Estado
que han terminado siendo letra muerta, nomás, promesas de campaña. Y porque cada vez que se fijan las prioridades políticas, finalmente el tema mapuche es dejado atrás, no es tomado en serio, no se le da la relevancia que debería tener. Pero eso también tiene que ver con lo feble o con lo débil que también son o han sido en cierta medida las dirigencias mapuches, justamente en el tema de hacerse cargo de las diferencias culturales reales que existen. Una de esas diferencias, y al menos la que a mí más me llamó la atención siempre mientras estudiaba antropología, era la noción o la ausencia de la noción de representación política, tal como digamos, tal como se desarrolló en el mundo occidental, en el pueblo mapuche, la idea de dirigencia mucho más acotada y de comunidades que logran generar, digamos, formas de representación, formas de articulación política, pero que son mucho más menos orgánicas, digamos, menos totales que las de la democracia occidental. Razón por la cual, de hecho, se generan los parlamentos como una forma de construir acuerdos que trataba de mediar entre ambas lógicas. Y de hecho, ese es uno de los temas que a mí también me preocupa, digamos, cuáles son, cómo se construye un acuerdo, cómo se dialoga con un pueblo que no concibe la representación de la misma forma. Y en un segundo nivel, cómo se construye la autonomía administrativa, digamos, en una zona, a partir de una realidad donde no hay, por ejemplo, una estructura política a la que yo le pueda ir cediendo funciones progresivamente, por ejemplo. Es uno de los temas que... Son dificultades concretas, en el fondo, de partes que tienen que conversar y en el fondo ponerse de acuerdo, porque lo que hiciste era tu discusión con Peña, un poco de que es bien difícil si no hay una estructura definida de cuál es tu interlocutor y con quién llega de acuerdo. Claro, porque yo no estoy en desacuerdo, porque quería aclarar eso con la idea de que, no sé, de los cupos parlamentarios o obviamente estoy de acuerdo con el tema del reconocimiento constitucional, solo que las constituciones también pueden ser más letra muerta nomás, generalmente, especialmente la parte declarativa. Y sí me preocupa mucho de cómo construir un camino real, un camino viable de diálogo y de búsqueda de acuerdos que sean respetados, digamos, que se conviertan o en leyes o en acciones concretas. Aquí me puede corregir Pedro si me equivoco, pero por lo que yo leí hace tiempo, en el fondo la capacidad de Pinochet y de la dictadura para construir acuerdos, para construir confianzas con muchas comunidades mapuches, justamente tuvo que ver con que la persona con la que se dialogaba tenía capacidad de decisión directa, digamos, que si se acordaba, qué sé yo, fabricar un puente, eso se llevaba a cabo porque la persona podía decidir eso. Y mientras que en el caso de la democracia, al final, uno siempre está dialogando con representantes que dicen que pueden propender hacia una discusión y no sé qué cosa, pero que no tienen como capacidad de decidir real. Y también siempre me ha dado la impresión de que es por eso que, en general, cuando se ha pedido que haya un diálogo en la Araucanía, los representantes mapuche han pedido que vaya o el presidente o el ministro del Interior, porque el resto se entiende más o menos como gente que no corta el queque nomás. Sí, tal cual. Yo igual tengo un tema, porque yo, no sé, Pedro, si acá ustedes me pueden decir si es que ha habido también una parte como de mala estrategia comunicacional, porque siempre nos estamos dando vueltas sobre el tema autonomía, más o menos autonomía, entrega de tierra, escaños reservados en el Congreso, que son todas cosas que no debieran ser tan difíciles, pero que a mí yo siento que puede haber una especie como sería mejor, facilitaría estos diálogos y el inicio de estas conversaciones si a nosotros como al resto de los chilenos realmente nos enseñaran, nos involucraran un poco más de qué se trata la cultura mapuche. Y quizás me estoy yendo en volada, pero yo siento que cuando uno no conoce realmente qué realmente significa esa cultura, por qué yo como chileno tengo que incorporarla en mi estructura, en mi manera de ver el mundo. No sé, yo tuve clases con Gastón Sublet en la universidad, cuando estudié historia,
Y una de las cosas que nos transmitía en ese curso era de la riqueza de la cultura mapuche, de cómo miran el hombre, la creación del ser humano, de su religiosidad, su espiritualidad, de su relación con la tierra, pucha, que hoy día a mí me hace mucho sentido con todo el tema del cambio climático, pero nada de eso se discute, nada de eso se acerca, si quieres llamarlo de alguna manera, a las personas que no vivimos en la región, o que no tenemos contacto, en el fondo, tan cercano con el pueblo mapuche. Y yo siento que, no sé si también hay un problema también de estrategia en el sentido de no querer como mostrar por qué es valioso para todos nosotros que esa parte de nuestra cultura, de la que también somos parte, se incorpore. Y después, también, obviamente, paralelamente con toda la cosa institucional que viene de la mano. ¿Es iluso lo que estoy pensando o podría concretarse? Mira, de parte del mundo mapuche, yo creo que se han hecho esfuerzos bastante sostenidos en el tiempo de pedagogía intercultural hacia la sociedad chilena. Fíjate tú, por ejemplo, en la gran cantidad de publicaciones que salen todos los años, al menos se publican entre 8 y 9 libros o 10 libros de temática mapuche, de autores mapuche y de académicos mapuche. Hay una colección muy sorprendente que tiene la editorial Pehuen, que la dirige el historiador Fernando Pairicán, que publican una gran cantidad de libros al año referidos a estos temas, sean culturales, lingüísticos, sean de cosmovisión, sean de historia, en fin. Y la verdad es que hay un esfuerzo tremendo por parte de las nuevas generaciones de cientistas sociales mapuche y también de algunos cultores de la sabiduría, el pensamiento, en fin, que están publicando todo el tiempo. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con que sus publicaciones no logran permear el modelo educativo que hay en Chile. Los currículum escolares que siguen citando a Frida Valenzuela, siguen citando a Francisco Encina, siguen citando a Sergio Villalobos, que plantean que los mapuches fuimos, porque según Villalobos no existimos hoy día, fuimos un valiente pueblo que enfrentó a los españoles, que después se mimetizó con los chilenos, y hoy día los mapuches serían una invención del comunismo internacional. Entonces, yo creo que en la medida que también esa gran cantidad de producción intelectual, académica, valiosísima por lo demás, comience a permear el sistema escolar, vamos a lograr que la sociedad chilena se vaya reencontrando con su lado moreno, con su morenidad. Porque no vamos a negar que la educación es el gran vehículo a través del cual tú puedes formar ciudadanos mucho más abiertos a la diversidad cultural. ¿Pero te parece que eso podría ayudar en el fondo como que a ver esto con más naturalidad y a ver como un poco la necesidad de que es importante resolver este tema, así como cuando no conozco todos los casos del mundo, pero así como cuando en Nueva Zelanda se hizo la conversación con los maoríes, en fin, y hay ejemplos muy concretos también en Canadá, en fin, no sé. Sí, mira, es uno de los caminos que hay que abordar en el ámbito cultural, educativo. Ahora, es un poquito vergonzoso que los estudiantes chilenos, sea de la educación pública o privada, tengan más horas de clase respecto de las dinastías de Egipto que de la propia historia mapuche. O sea, eso yo lo viví cuando estaba en la básica, en una escuela en el sur, y mi hija, que salió de la básica hace muy poco, pasó por lo mismo. Entonces, no ha cambiado mucho el escenario de a lo que se enfrentan los escolares en Chile en torno a los pueblos originarios. Y si de los mapuches se enseña poco y nada, de los pueblos australes, por ejemplo, del genocidio que se cometió con los pueblos australes, es absolutamente cero. Entonces, yo creo que hay razones de por qué tú logras a veces no sentir una cercanía o una especial consideración con las culturas originarias, porque digamos, te hacen sentir mayor valoración por culturas foráneas, por civilizaciones, digamos, de otras latitudes, cuando tienes acá, en tu territorio, en tu país, una riqueza cultural inmensa. Yo no quiero dejar pasar lo que planteó Pablo, lo quiero, digamos, complementar básicamente respecto de la interlocución política. Fíjate que los mapuches son bastante adaptables a cualquier escenario. Yo, si algo me sorprendo de mi cultura, es su capacidad de adaptación. Y creo que ese es un valor propio de la cultura mapuche, que mapuchiza todo lo que se le cruza por delante, y eso nos vuelve por lo demás un pueblo bastante inmortal. Y yo creo ahí, ya que está en Escocia Pablo,
y está la tierra de los inmortales, de las tierras altas. Yo creo que nosotros tenemos mucho de escoceses los mapuches. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate que cuando se establecen los parlamentos en los tiempos coloniales, terminan después con la guerra de invasión chilena, los mapuches rápidamente, 20 años después de concluir la invasión militar, ya en 1910, 1915, ya estaban formando las primeras organizaciones, que ya no desde el punto de vista tradicional, sino que estaban formando mutuales de apoyo mutuo, estaban formando federaciones, muy a la usanza de la época. Y en 1924 ya habían candidatos mapuches al Congreso. Y de la elección de 1924 hasta el golpe de Estado, hubieron 9 diputados mapuches en el Congreso. Esa historia parlamentaria mapuche, de congresistas mapuches legislando en Santiago, se desconoce muchísimo. La gente no se imagina que hubo una bancada parlamentaria mapuche legislando en el Congreso durante más de 50 años. Varios diputados que fueron reelectos por varios periodos. Uno llegó a ser ministro de Estado en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Venancio Coñuepán. Entonces, los mapuches sí tenemos también la capacidad de adaptarnos al sistema político Winca. Eso está más que comprobado. Hoy día hay alcaldes mapuches que gobiernan comunas en el sur, hay un par de diputados, está el senador Huenchumilla, en fin. Yo creo que no es el problema la sociedad mapuche y su complejidad. Yo creo que el problema está en que nunca ha existido al frente la interlocución política a la altura del desafío que enfrenta Chile. Yo creo que no hemos tenido una contraparte que esté a la altura de lo que fueron, por ejemplo, los españoles en el pasado. Y los viejos loncos de los territorios, que tienen esa añoranza y esa nostalgia de los tiempos en que parlamentaban de tú a tú con el gobernador de Chile, o con los capitanes, los jefes de frontera, yo creo que se deben estar dando la cabeza contra una araucaria pensando en lo terrible que es lidiar con una clase política winca, incapaz de respetar los acuerdos, incapaz de convocarlos a parlamentar como corresponde, y que desconoce absolutamente incluso los mínimos protocolos culturales que nos rigen a nosotros como sociedad. Que harían más fácil el diálogo. ¿Y a qué país habría que mirar? O sea, ustedes que han estudiado estos experimentos en otros lados, ¿a qué país habría que mirar para seguir un modelo adecuado de negociación encaminado a lo que se quiere conseguir? Me imagino que, por un lado, más allá de la representación y del reconocimiento constitucional, tienen que haber puntos sobre la mesa del pueblo mapuche o las distintas comunidades que algo quieren lograr. Nueva Zelanda, Canadá, no sé, ¿qué modelos están sobre la mesa que se podrían imitar, o de frente hay que inventar un modelo propio dado las particularidades del caso? Pablo. Sí, no, yo creo que la institución que tenemos para ir allanando un camino de salida, de construcción de algo común, porque en el fondo la estabilidad que se logró con los españoles era todavía con un Gualmapu, con un territorio mapuche que funcionaba, digamos, de forma autónoma. Hoy día la realidad de esa zona es una realidad mestiza, y una realidad de chilenos y de mapuches y de chilenos mapuches, etc. Por lo tanto, no es el desafío no es un poco más complicado también. Pero creo que la institución que tenemos, que es una institución que tiene más años que la República Chilena, que es la de los parlamentos, debería ser retomada como un camino para ir conversando. Puede ser renovada, puede ser rearticulada, pero yo creo que si hay una institución que históricamente se mostró capaz de constituir un espacio para formar acuerdos, debería ser utilizada, y no entiendo, me cuesta entender el rechazo o la idea de que esto fuera una cosa como extraterrestre. Esa es mi posición. Y bueno, y tengo sí también el otro punto era el que ya señalé, que en muchos casos cuando se mira, además se mira un poco por encima, Nueva Zelanda o Canadá, también se trata de organizaciones, en el fondo de pueblos organizados de una cierta forma, en la cual se puede ir cediendo a esa estructura política, digamos, ciertas funciones y decisiones.
En el caso del mundo mapuche actual, yo creo que esa estructura política no existe. Y tengo dudas de si alguna vez existió en términos de constituir una especie de gobierno que pueda hacerse cargo, digamos, justamente de un territorio. Y una buena pregunta sería pensar cómo se puede ir construyendo una cierta unidad administrativa sobre la cual se pueda ir, digamos, puede ir avanzando la autonomía que muchos desean y esperan, digamos. O antes, sí, antes de darte la palabra, Pedro, me gustaría como saber, o si puede enumerar, no sé, si hay claridad realmente sobre qué es lo que qué es lo que están pidiendo hoy, ahora, eh, para poder, como ponerse, ¿qué es lo que se estaría negociando? Autonomía con condiciones, escaños reservados, la devolución de parte de las tierras, la devolución de todas las tierras, porque, claro, acá en el chat varias preguntas, algunos dicen, pucha, ¿cómo se puede negociar con gente que está como de alguna manera con la pistola sobre la mesa? ¿Es posible negociar así? En fin. Bueno, yo quiero, cuando tú hablabas de los modelos, yo claramente adscribo y me parece que sería lo ideal que comenzáramos a estudiar todos, especialmente nuestros políticos, que son muy malos para la lectura, lamentablemente, el modelo anglosajón, cómo los países del Commonwealth retomaron un trato con los pueblos originarios en el siglo XX, corrigiendo las atrocidades y las cosas horrorosas que cometieron en los tiempos coloniales. Y en el modelo anglosajón hay algo bastante interesante que tiene que ver con que se fundamenta en el trato de los originarios de las tribus como adultos, ¿ya? Adultos, y hacer reconocimiento incluso de tratados coloniales, bueno, eso lo permite una tradición jurídica distinta a la que tenemos en Sudamérica, pero al hacer ese reconocimiento de tratados, los avances en el mundo anglosajón, por así decirlo, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos también incluso, y Australia, se competencia a los pueblos originarios, a la First Nation, como ellos le llaman, las primeras naciones. Y ese traspaso de competencias implica que tú les traspasas a ellos la posibilidad de la autodeterminación interna, en un sentido de que ellos se autodeterminen sus asuntos. Y eso va en sintonía con todo lo que plantea Naciones Unidas, los pactos de derechos indígenas, en fin, incluso el convenio 169. Entonces, yo creo que hay que verlo, ese modelo de traspaso de competencia, de autogobierno, de reconocimiento de tratados, porque nosotros tenemos a Tapigüe, lo tenemos ahí, vamos a cumplir 200 años, el 2025, del último tratado que firmó el Estado de Chile con el pueblo mapuche, donde se reconoce la autonomía territorial, la jefatura, en fin. Yo creo que hay que estudiar el modelo anglosajón porque se diferencia mucho del modelo sudamericano. El modelo sudamericano fue inventado en los años 40 en México y se propagó por toda Sudamérica, y ese modelo parte de la premisa de que los pueblos originarios son pueblos pobres, son población pobre, que requiere asistencialismo y requiere paternalismo desde el Estado. Y así nos tratan, y así nos siguen tratando. En Sudamérica, en muchos países, a pesar de los avances que hay, seguimos siendo tratados de una forma paternalista, y también eso es caldo de cultivo para el clientelismo político, que en el caso de los pueblos indígenas, al ser población rural, es un clásico latinoamericano. Entonces, yo creo que tenemos que sacudirnos de este indigenismo de Estado, que a mí digamos que me causa urticaria, y ir pensando en modelos mucho más avanzados de empoderamiento político, tienen que ver con separatismo, que no tienen que ver con balcanizar el territorio. La demanda autonómica mapuche no es tan distinta a la demanda que tienen los habitantes de regiones pluriétnica, sea de un territorio determinado como una comuna o un área, por ejemplo, también iría en directo beneficio de la población chilena que habita ese territorio, porque acercar el poder a los mejor que tener que ir a tocar. Entonces, yo creo que
modelo que se implementa actualmente. Y en el caso mapuche en particular, parte del problema. A mí no me vengan con más Estado para resolver el problema, porque el Estado ha sido parte del problema. O sea, tú de frente, pero es curioso, sé que hay como problemas de audio, parece, pensé que era yo, pero parece que te estamos escuchando a veces medio cortado. Pero para eso hay que definir, si tú decís autonomía, autodeterminación, hay que definir una zona, un territorio concreto. O sea, ¿tiene frontera este Wallmapu? ¿Hay fronteras reconocidas? O, porque eso ya es, o sea, sería un decir, pongámosle límite. ¿Hay límite del Wallmapu o no? Hay propuestas de autonomía bastante elaboradas por las organizaciones mapuches desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, yo adhiero a una que me gusta mucho, que es la propuesta del Centro de Estudios Ligüen de Temuco, que la planteó en el año 1989, que trata de una autonomía regional pluriétnica, que en el fondo es otorgarle a la Araucanía, más algunas comunas adyacentes de norte y sur, un estatuto administrativo y político distinto del resto del país, y que pueda y que implique la elección, por ejemplo, de un parlamento regional, donde los mapuches podamos competir por el poder también democráticamente en esa comunidad política, lo que Carlos Peña planteó en su columna, y la población chilena también pueda participar activamente de la vida política de ese territorio, digamos. Yo creo que es la lógica muy parecida a las comunidades autónomas en España. Yo adhiero a ese modelo porque es un modelo que reconoce el carácter pluriétnico del territorio. No es una autonomía mapuche propiamente tal, es una autonomía para el territorio, en el cual la población que habita el territorio se va a ver beneficiada y donde nosotros tendremos que plantear alguna propuesta, alguna visión política que haga que la ciudadanía nos apoye. No es contraproducente en absoluto con propuestas que tengan que ver con democratizar eh, el Estado, digamos. Es más, se podría decir que está una especie de federalismo atenuado. Yo adhiero mucho a esa propuesta, me gusta mucho más que otras que han ¿Y planteado con algunos leyes propias? presidentes. ¿O solamente Perdón. la parte con legislación propia? Porque en el fondo hoy día tenemos sobre la mesa un tema propiamente como del penal, o sea, el tema, la huelga de hambre, en fin, todo eso nos lleva a decir, bueno, si este estado que estamos pensando, este lugar, perdón, no estado, este territorio con autonomía diferente, tendría sus propias leyes también, sus propias O sea, autoridades. habría obviamente un poder legislativo regional, pero para temas acotados, digamos, a la región. Pero si esto no es distinto a lo que sucede en Neuquén, en la provincia de Neuquén, en Argentina, si esto no es distinto a lo que sucede en el País Vasco, en España, o en Cataluña, o lo que sucede en Gales, ahí en donde está nuestro querido amigo Pablo. Digamos que hay modelos en el mundo que podemos implementar para darle cauce institucional y político a la demanda mapuche y que además resuelven temas que son vernáculos en este país, como el centralismo del Estado. Yo creo que hay que atreverse y quizás el gran laboratorio para que Chile cambie su modelo de indigenismo que tiene sea, por ejemplo, Rapa Nui. ¿Por qué no explorar con Rapa Nui, que se dan todas las condiciones, ya al menos es considerada territorio especial en la Constitución, se dan todas las condiciones para que, por ejemplo, exploremos el camino de las autonomías indígenas con Rapa Nui, que, reconozcámoslo también, es una soberana vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos teniendo una colonia de ultramar que está a cargo de la gobernación de Valparaíso. O sea, eso me parece de un arcaísmo brutal. Entonces, yo creo que hay digamos, posibilidades de explorar un camino distinto. El tema está en que no hay voluntad política. Y hay voluntad bueno, aquí quería preguntar a Pablo tu opinión también, pero es que aparece constantemente el tema de la violencia, que desde Santiago, por supuesto, es lo que, claro, a nosotros se nos toma aparece en la agenda cuando hay violencia, como decís tú, es un mecanismo justamente para tomar el problema, para poner sobre la mesa el problema mapuche, y hay sectores que lo hacen con violencia. Entonces, ¿cómo se negocia con eso? O sea, hay disposición también de los sectores más radicalizados hoy de sentarse a dialogar a pesar de, o sea, sabiendo que hay cosas que van a poder ganar y otras que no, digamos.
¿Esa pregunta es para mí? Sí, sí. Si puedes cortito para que Mira, Pablo opine sobre el sí, tema de las autonomías, que es un concepto súper mira, interesante. yo en mi rol de periodista, en mi rol de periodista, he entrevistado a gran parte de la dirigencia mapuche que opera, digamos, en el sur, entre ellas el Mundo Más Radical. Tengo varias entrevistas a Héctor Yaitul en los últimos 3 años, que publiqué en La Tercera, en The Clinic y también en algunos de mis libros. Y todos ellos, Héctor Yaitul en particular, que tiene una visión bastante política del conflicto, me ha manifestado que están disponibles para un diálogo de alto nivel con el Estado, un diálogo político sobre temas sustanciales, dicen ellos, que tienen que ver con autonomía, tienen que ver con territorio, tienen que ver con el modelo de desarrollo económico que está instalado en la región, que son las forestales, que hay mucho consenso, no solamente en el mundo indígena, sino también en el mundo Winca, de que no son necesariamente un aporte al desarrollo regional. Entonces, yo creo que la voluntad del mundo mambuche siempre ha estado. Yo insisto en esto. No quiero ser condescendiente con los grupos que operan, digamos, al margen de la ley. Yo siempre he pensado que la violencia es la derrota de la política. A mí me gustaría que nuestra gente estuviera haciendo política a la usanza antigua, a la usanza de los parlamentos. Creo que estamos formateados para ese tipo de política. Pero tampoco soy necio frente a la realidad. La realidad es que estamos lidiando con un Estado y una sociedad chilena y una clase empresarial, por lo demás, con mucho poder, que tiene intereses creados en el conflicto en el sur, porque hoy día los derechos de los pueblos originarios en Chile colisionan con el derecho que tiene el usurpador, ya sea propiedad privada, ya Los sea derechos que desarrollo tienen las económico. empresas que se instalaron y que están funcionando con sus papeles al día, sino que tampoco son, sí, que ese es un tema que se debería resolver, pero es difícil para alguien que instaló y que ya está instalado hace muchos años, que hoy día decir, bueno, vas a tener que cambiar las reglas del juego porque si no, esto no se va a poder resolver. Pablo, no sé si querías tomar la idea del tema de la autonomía, que me parece que es un concepto bien, bien interesante, o sobre el modelo de a dónde deberíamos estar mirando ahora, antes de pasar a las preguntas del chat. Sí, yo quería hacer solo una prevención respecto a los modelos anglosajones. Yo creo que son interesantes, excepto quizá el de las reducciones en Estados Unidos, que ha resultado bastante mal. Obviamente tienen sus propios problemas, pero justamente por el racismo de los colonos, en ese caso, que no se mezclaron con la población local, también era más fácil delimitar lugares y personas en base digamos, y otorgar, digamos, la delimitación del pueblo era muy clara. No es el caso mapuche por el volumen que tiene el mestizaje, y en ese sentido me parece correcto pensar que cualquier idea de autonomía sería más bien dirigida a un territorio que incluye, que es pluriétnico, que no va, por lo tanto, no va a ir en la línea de las reservas indígenas ni de cosas por el estilo. Ahora, yo sigo teniendo dudas en el caso de la situación actual respecto a cómo se pretenden marcar ciertos actos que son actos criminales, como si se tratara de actos, digamos, de resistencia política. Se puso el tema aquí del IRA. El IRA había cometido, digamos, una serie de actos terroristas, de terrorismo político, atentados a representantes, y razón por la cual Thatcher se negó a conversar con los prisioneros en huelga de hambre y finalmente murieron. Y creo que, yo insisto que hay muchos casos que son revisables, hay muchos casos en que uno podría enmarcarlos como formas de resistencia política, pero el caso en particular el caso de Córdoba, a mí no me parece que calce bajo ningún aspecto en este marco, y creo que insistir con eso y ponerlo a él como punta de lanza en esta negociación es un gran error. Es quizás que haya una Dado, solución, en el fondo, ¿ah? también. Es quizás no querer que haya una solución, porque claramente el ejemplo que estás dando, que es el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay, o sea, pongamos si en vez de ser el asesinato de Luxinger-Mackay hubiera sido el caso Ámbar. Entonces uno dice, bueno, ¿cedemos o no? O sea, ¿cuáles son, o sea, dónde se pone la frontera en el tema, sobre todo en el tema judicial, que son los casos que hoy día están siendo como
piedra de tope para esto. Sí, pero además porque la violencia de los sectores radicalizados, yo estoy de acuerdo con Pedro en que es un tremendo problema que finalmente la noticia solamente llega a Santiago y el tema solo se discute cuando hay violencia o cuando hay crisis ya física, digamos, material. También ha afectado a un montón de personas, mapuches incluidos, que son amenazados, que son agredidos, y también hay una serie digamos, de crímenes, digamos, no menores, vinculados a la resistencia violenta o a las acciones violentas de ciertos sectores del mundo mapuche. Y a mí entonces no, yo creo que no, es complicado pretender y amenazar, además, como, bueno, es que la cosa se puede poner peor si es que no se cede frente a estas demandas, y en casos como el de Celestino Córdoba, yo creo que es entrar efectivamente en subir la apuesta, y en un contexto en que las cosas se pueden dar de una manera que me parece que Pedro no avisora, digamos. O sea, porque él dice, mire, Chile es un país profundamente racista, un país muy racista, y al mismo tiempo tiene muchas esperanzas en el proceso constituyente y en la conformación, digamos, de una nueva voluntad popular manifestada constitucionalmente. Yo justamente creo que este es un momento peligroso, y especialmente peligroso para las minorías étnicas, para las minorías religiosas y las minorías de todo tipo, porque cuando se conforman voluntades mayoritarias, históricamente, en general la instalación de ese poder constituido es una instalación que no respeta demasiado justamente a los grupos a los grupos que no tienen esa fuerza ni ese nivel de representación. Además, generalmente los estados nacionales, estos procesos van acompañados de un reflujo, digamos, de nacionalismo. Y por último, en un contexto donde la acción directa y la justicia por las propias manos ha sido cada vez más legitimada por distintos actores políticos incluso, la situación en la Araucanía se puede poner muy mala, pero no solamente, digamos, no solamente para las forestales o qué sé yo, sino también contra mapuches que están atrapados en la mitad del conflicto entre grupos radicales, digamos, y el Estado. Entonces, yo veo el escenario mucho más delicado, y creo que la pretensión de ir subiendo las apuestas y entrar en una especie de juego de la gallina puede salir para atrás para los mismos intereses del pueblo mapuche. Y creo que la situación es mucho más delicada, y yo no, en ese contexto, yo no validaría lo que está haciendo Celestino Córdoba, y no lo defendería como lo están defendiendo. Creo que es un error. Pero, o sea, como punto al margen, digamos. Pedro, no sé si tengo acá tengo un par de preguntas sobre, bueno, con quién negociarían los mapuches. Hay gente que encuentra que la idea de los parlamentos regionales no, alguien del público dice que los parlamentos regionales no es buena idea, que el de Pascua no es colonia. Pedro, que responda la pregunta de la los Rapa Nui violencia. qué piensan de eso. Si el conflicto mapuche es la punta del iceberg, en el sentido de que los distintos pueblos originarios chilenos, al no sentir una representación, generan ciertas situaciones de conflicto, las cuales exigen ciertos derechos legítimos, como el que se aboga en esta conversación. Pues bueno, Pedro ya dijo ya que el tema de la violencia se pone para tener el tema en la agenda. ¿Creen que los distintos pueblos originarios puedan basarse en la experiencia mapuche, generando distintos puntos de conflicto por demandas al Estado? Que esto puede escalar en otras comunidades. Yo creo que no, porque son distintas realidades, son distintos procesos históricos también. Los mapuches tenemos un proceso de anexión territorial y de invasión extranjera, porque esos son los chilenos en territorio mapuche, si lo vemos estrictamente, son extranjeros en nuestro suelo, muy reciente, de hace al menos 130 años, digamos el tiempo de mi bisabuelo Luis Millaqueo. Entonces, incluso posterior a la ocupación chilena de Antofagasta, ¿ya? Entonces yo creo que nuestra mirada del tema es muy distinta a la que tienen los aymaras, por ejemplo, que sufrieron la colonización y la invasión de su territorio en los tiempos coloniales.
Nosotros es muy distinto y quizás nos asemejamos bastante más al caso Rapa Nui, porque ellos fueron integrados al Estado también en el siglo XIX. Ahora, yo creo que tampoco hay que ver esto como una amenaza, sino es una amenaza al Estado. Esta es una posibilidad de profundizar la democracia y de ser un Estado moderno. Cuando Nueva Zelanda comienza a resolver el tema con los maoríes, da un salto a la modernidad. Y lo que los mapuches estamos demandando del Estado es que deje atrás el siglo XIX, esta idea absurda del Estado-nación, y pasemos a un siglo donde la diversidad de colores, lengua, de la diversidad étnica, cultural, sea un valor. Y Chile lamentablemente está formateado hacia la uniformidad, hacia la homogeneidad. Y yo creo que eso es algo propio de otro siglo, no son los tiempos actuales. Ahora, sobre Celestino Córdoba, a mí me sorprende que insistan tanto en esta idea de que sería un caso muy especial y que es indefendible. Yo creo que nadie está defendiendo a Celestino Córdoba en tanto, digamos, su condena judicial, pero Celestino Córdoba fue condenado por un delito que fue un crimen, pero ese delito no logró la calificación terrorista en los tribunales. Celestino Córdoba no fue condenado por terrorismo. Celestino Córdoba fue condenado por un delito común. Entonces, quizás tenemos que tener cuidado porque nuestra apreciación de la realidad a veces no concuerda con lo que los jueces y los magistrados entienden por realidad. Y la verdad es que yo considero desde el principio que ese ataque, digamos, a la hacienda no constituye un delito terrorista en lo que se entiende por terrorismo en el mundo, y lo vemos por las noticias cada tanto, digamos, de otras latitudes. Yo no creo que acá estemos en presencia de terrorismo. Estamos en presencia, sí, de violencia política, estamos en presencia de protesta violenta, estamos en Murieron presencia... dos personas, no, yo creo que aquí Pablo no hablaba de terrorismo, pero sí habló de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, o sea, de un asesinato, digamos. O sea, No, pero por eso es la condena. Sí, No, tuve cuidado de no usar el concepto de terrorismo porque no está estuvo condenado por calificado con terrorismo, terrorismo. sino por quemar viva a 2 personas. bueno, Pero a nadie en su sano juicio le parecería un delito menor, digamos, es un caso grave, dramático, trágico, y que todos condenamos en su minuto, y nos hacen condenarlo cada 5 minutos cuando estamos en algún foro. Yo creo que si nos quedamos en esa espiral de condenar tú, condenar yo la violencia, nos olvidamos de lo central. Y lo central es que tenemos que tomar cartas en el asunto de un conflicto que es político y que se va a resolver con negociación y gestión política. Y eso es lo que no tenemos hoy día, y por eso que el mundo mapuche en particular se ve obligado a utilizar la protesta violenta en muchos aspectos para posicionar los temas en la agenda. Me podrán decir que hay otros caminos. Bueno, que me los muestren porque yo no los conozco, y la verdad es que los porfiados hechos dicen que cuando el mapuche toma alguna actitud un poco más violenta, digamos, de lo normal, los temas se ponen en la agenda pública. sí, Después, pero esto no fue un caso, una quema de un camión o un atentado a la propiedad que pueda tener significación política. Aquí lo que se hizo fue quemar una casa con 2 personas adentro, que murieron quemadas. Entonces se cruza una línea, eran civiles, además son civiles. O sea, si hacen un atentado al ministro del Interior, bueno, ahí serán perseguidos, digamos, como corresponde en términos de según las leyes chilenas. Pero en este caso lo que se hizo fue atentar contra la vida de 2 civiles que eran dueños de un predio y que los quemaron vivos. Entonces yo no entiendo por qué me complica, porque en verdad estoy muy de acuerdo por buscar un camino de salida, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las propuestas, digamos, que se hacen desde el mundo mapuche, pero que se ponga como símbolo de la lucha política, de la resistencia, a alguien que participó en un crimen de esa naturaleza, a mí me parece que es un contrasentido y algo que les puede salir el tiro por la culata muy fácilmente. Porque, o sea, si quiere una carta de presentación mala, esa es la peor que puede haber, digamos. bueno, yo no creo que sea una estrategia que Celestino Córdoba sea el que lidere la huelga. Yo creo que más bien él participa de una huelga que también la componen otros presos mapuches, y él es el más atractivo mediáticamente hablando. Yo soy periodista, trabajo en los medios, y también conozco ese juego macabro que hace la prensa en torno a una cobertura bastante sensacionalista y bastante amarillenta del acontecer en el sur. Entonces Celestino Córdoba claramente es un personaje atractivo para los medios.
Hay otros presos que están en huelga que son dirigentes bastante reconocidos también en Angol, en Lebu y en Temuco. Pero claro, Celestino es el que toma mayor figuración pública por el mismo caso Luchinger Macay, y también porque en los sectores más reaccionarios de la derecha regional lo transformaron en un símbolo de todo lo que ellos observan en el mundo mapuche como una sociedad de violentos, salvajes, en fin, con los cuales es imposible dialogar, con personas sobreideologizadas, en fin, todo ese tipo de calificativos. Y la verdad es que ahora importa bastante poco por qué Celestino Córdoba fue condenado. Hoy día Celestino Córdoba es un símbolo para ese grupo de anti-mapuches, y también es un símbolo para el mundo mapuche. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Porque la política trata de percepciones, y las percepciones tienes que hacerte cargo de ellas. Ya no vamos a lograr retroceder el tiempo para que eso no suceda. Lo que podemos hacer, y lo que puede hacer la política para resolver esto, es descomprimir el escenario actual, y la descompresión del escenario actual pasa por la negociación con los huelguistas, entre ellos Celestino Córdoba. O sea, que tú Podrá estás diciendo gustar en o el no fondo que gustar, pero es la realidad. el Estado va a tener que ceder aquí para descomprimir. Pero, y eso será necesario también para empezar a dialogar, porque en el fondo una cosa es descomprimir esta situación puntual, pero en algún momento hay que empezar a dialogar nuevamente. ¿Qué se necesita? O sea, ¿qué se ponen sobre la mesa? Porque incluso, bueno, durante un momento, durante pequeños episodios, ha bajado la conflictividad, pero cada cierto tiempo se vuelve a retomar. Entonces, ¿es posible negociar, entre comillas, calma para la gente que vive en la zona? Yo quiero aportar el siguiente dato. La huelga de hambre tiene dos antecedentes relevantes que no se han conversado aquí. Uno, un tratado internacional firmado por Chile que establece y que recomienda al Estado que en el caso de prisión de pueblos originarios, de miembros de pueblos originarios, especialmente aquellos que tienen un rol importante dentro de la cultura o la política o la espiritualidad de esos pueblos, cumplan condenas de prisión fuera de recintos carcelarios para que se les reconozca su propio patrón cultural. Es más, el convenio establece que ojalá se les reconozca la propia justicia indígena, cosa que en Chile estamos a años luz de que eso suceda. Pero bueno, entonces el convenio 169 es ley de la República. ¿Pero cuál sería el castigo mapuche por quemar viva a 2 personas? Déjame desarrollar la idea. Entonces, Celestino Córdoba lo que está pidiendo, y el resto de los presos políticos, está pidiendo que Chile cumpla un tratado internacional que firmó hace 10 años atrás con bombos y platillos, y la verdad es que ese convenio se ha implementado bastante poco y nada. Y cuando se ha hecho por presión del mundo indígena. Ahora, hay otro instructivo de la OMS, que fue por el tema de la pandemia global, que también solicitó a los Estados miembros que pudieran avanzar, digamos, en que la sobrepoblación penal fuera minimizada producto de los focos de contagio en las cárceles a través de ciertos beneficios carcelarios a presos que están en prisión preventiva o cumpliendo condena. Y Chile liberó a miles de presos que estaban en prisión preventiva y algunos cumpliendo condena producto de la pandemia, dejando fuera a los presos mapuches. Entonces, hay dos antecedentes que son muy relevantes y que le dan al ministro de Justicia, Hernán Larraín, un camino legal para abordar la huelga de hambre. Sí, Pablo te preguntaba que cuál sería, en este caso, si habría que regirse por la justicia indígena, ¿qué habría hecho la justicia mapuche, en el fondo, en el caso de Celestino Córdoba? Que poner el tema en esto, pero es importante saberlo, porque podría ser Celestino Córdoba o podría ser, como dije anteriormente, otro tipo de delitos atroces. Pedro. ¿Cómo? Disculpa. No, que ¿cuál sería el castigo, en el fondo, si nos regimos por el convenio, que efectivamente promueve la legislación indígena para estos casos, o sea, para la legislación indígena, ¿cuál sería el castigo o la sanción, la condena que se le habría dado a Celestino Córdoba? Bueno, el convenio propende a que los Estados miembros de la Convención reconozcan el pluralismo jurídico. Es decir, que los pueblos indígenas ejerzan, digamos, sus propios marcos normativos. Claro, y dentro del marco normativo del mundo mapuche, ¿habría una sanción para este delito atroz sobre el que fue condenado? Absolutamente. Por así decirlo, el código mapuche, sea penal, civil o como quieran llamarle, son las leyes constitucionarias, que se vendría a ser el ASMAPU. ASMAPU se llama, digamos, ese código,
que es un código de conducta social. Y en ese código de conducta social, el asesinato está penado. No está penado con cárcel como lo entiende la sociedad occidental, digamos, y también algunas sociedades orientales. Está penado con el resarcimiento del daño causado. Entonces, por ejemplo, en la sociedad mapuche antigua, cuando alguien asesinaba a una persona, ya sea en una vendetta o ya sea en un acto criminal, digamos, sin mucho sentido, porque también habían crímenes que se cometían en los malones, en la guerra, y cuando se cometía un crimen que no tenía justificación, esa persona estaba condenada a trabajar para la familia de la víctima, digamos, ¿ya? Ese es un sistema, digamos, en donde existe el pago de una sanción social y el pago, digamos, del daño causado, que no es, digamos, encerrarlo en una celda para que el Estado se haga cargo de su vida los próximos 30 años. Es otro Sí, concepto de o sea, justicia. históricamente se dejaba a la persona básicamente como propiedad de quien había sido dañado, de la familia del que había sido dañado. Entonces, no sé, yo tampoco estoy de acuerdo en pasarle a Celestino Córdoba a los Luxinger para que En propiedad. no entendería una cosa así. No creo que lo Es que reciban. pero yo no quiero, es que Tampoco se trata de volver al siglo XV, Pablo. bueno, está bien, Sí. pero si era por revisar los códigos antiguos, ahí era, y de hecho, cosas peores. Yo creo que en el fondo yo estoy de acuerdo. Ahora, el Tratado 169, muchas de sus partes no se autoejecutan, requieren de leyes especiales que aterricen el tratado, que no existen, que otro punto en el que no se ha avanzado. O sea, no es que el Estado esté obligado por todo el articulado que fue aprobado en general, ¿no? Y por otro lado, está el tratado, y la gente que fue liberada justamente fue gente que se soltó bajo ciertos criterios de peligrosidad y también de los delitos cometidos. Chile es un país que su aparato penal es una locura, está lleno de gente que no ha sido condenada en la cárcel. Y se le dio prioridad justamente a gente que no era peligrosa y que estaba cumpliendo pena, o sea, que no estaba cumpliendo ni siquiera pena, que estaba en prisión preventiva por el tema del COVID. Entonces, de nuevo, como que los casos presentados no me calzan bien, básicamente, con el escenario, pero también no quiero convertir el problema es que Córdoba se convierte como en la piedra de tope de una conversación que involucra a otra gente, que está por otras causas, por distintas razones. Bueno, ese es básicamente lo que me frustra o lo que me parece frustrante en este caso. Y vamos a tener que ir cerrando, pero al parecer es como un nodo ciego, porque en el fondo si el Estado no se hace cargo de los huelguistas, bueno, no va a haber ni una posibilidad de diálogo, pero por otro lado, si se hace cargo de los huelguistas, deja a todo un sector descontento que cree que ha cedido frente a la violencia, que es la acusación tradicional que se le hace a los gobiernos cuando hacen estas cosas. Una cosa que a mí se me está acabando como la batería del celular, ya gasté el cargador extra que había traído. Yo quería decir que más allá de si uno está de acuerdo o en desacuerdo en este caso particular, que justamente creo que es un escenario que incluye como elementos que lo hacen particularmente complicado, es muy necesario instruirse, revisar la historia, entender el conflicto, la historia del conflicto mapuche. Como puse en una columna hace poco tiempo, cuando uno estudia lo que fue la invasión de la Araucanía, es el hecho más vergonzoso junto con el saqueo de Lima, de los actos cometidos por el Estado chileno, y no es algo que haya pasado, digamos, hace 500 años. Entonces, es muy necesario hacerse cargo de eso, ponernos en la misma página, al menos en ciertos hechos básicos, para poder conversar desde ahí qué hacer. Como decía el senador Huenchumilla, que dice que ya está cansado de predicar en el desierto, porque cada vez que alguien dice, es como que estuviéramos hablando de hechos distintos, de mundos diferentes. Yo creo que podemos tener desacuerdos, pero tiene que ser un desacuerdo acotado sobre ciertos temas específicos, pero no negar la historia, no negar lo que pasó, no evitar hacernos cargo, digamos, de algo que es una realidad. Y lo mismo con la alteridad mapuche, es una realidad, no es un invento, no es digamos, no sé, en verdad el tipo de discursos que circulan en el mundo chileno sobre esto son muy equivocados. La gente piensa que sabe porque uno leyó un par de párrafos de historia en el colegio, y en verdad eso es peor que no saber. Entonces,
el llamado y el trabajo que hace Pedro de difusión es valiosísimo, y de educar, de acercarnos, digamos, a una historia que está ahí, y eso yo creo que es muy importante tomárselo en serio, más allá de lo que uno piense sobre este caso en particular, que como hemos visto es bastante complicado. Absolutamente, porque si no, además la discusión se da en base a puro eslogan, y en el fondo de lado y lado, y justamente lo que uno necesita saber es cómo se retoma el diálogo y hacia dónde habría que mirar para resolver esto, y si tienen que ser parlamentos, bueno, y ese es el acuerdo, fantástico, y si debe ser de otra forma, otro tipo de autonomía que se nos ha dado en otra parte del mundo, también puede ser. Es decir, lo peor es empezar a cerrarse opciones. Pedro, palabras para cerrar. Yo quisiera agradecer el espacio. Bueno, con Pablo a veces también conversamos en Facebook. Yo leo mucho su trabajo. Me parece que es un tremendo aporte el que él hace desde el pensamiento en un sector, digamos, político chileno que no acostumbra, por así decirlo, pensar mucho o pensarse mucho. Y la verdad es que yo tengo la sensación de que vamos por un camino en el cual, si bien la coyuntura es dramática, es compleja, es un poco amenazante, yo creo que hay luces de esperanza para el futuro. Yo creo que hay un cambio generacional potentísimo que está sufriendo, o mejor dicho, se evidencia en la sociedad chilena, y ese cambio cultural va a permitir un encuentro mucho más, por así decirlo, amigable en el futuro. Quiero retomar una propuesta que yo planteé años atrás en una columna y que Pablo también la retomó después, que tiene que ver con que vamos a cumplir 200 años en el 2025 del Tratado de Tapigüe, del Parlamento de Tapigüe. ¿Por qué no nos planteamos la posibilidad de volver a Tapigüe? ¿Por qué no nos planteamos la posibilidad de aquí al 2025 de volver a Tapigüe? Que surgen iniciativas académicas en universidades, en la sociedad civil, en el mundo intelectual, donde el hashtag Tapigüe 2025 se instale como una posibilidad de que la sociedad chilena y el mundo indígena, o la élite nacional y el mundo indígena dirigencial, puedan volver a plantearse el desafío de parlamentar. Los parlamentos coloniales y los que se hicieron en el siglo XIX tomaban varios años de preparación. No era llegar y organizar un parlamento, pero eran instancias reales de interlocución política. Y la verdad es que eran parlamentos en donde no solamente se hacía política, también se establecían lazos, incluso lazos de parentesco. Las autoridades chilenas habitualmente apadrinaban hijos de lonco, que eran después educados en Santiago, y pasaban a formar parte después de la élite dirigencial mapuche. Entonces yo creo que tenemos que volver a Tapigüe. Planteémonos el desafío de volver a Tapigüe. Bonito, una buena propuesta, Pedro, sí. Habría que trabajar sobre eso de todas maneras. Se me quedaron preguntas en el chat, pero más que nada habían hartos comentarios, hartos comentarios sobre en fin, no sé si ustedes los pudieron ver, por eso no los pude repetir acá. Así que, de todas maneras, quiero agradecerles a ustedes dos, por supuesto, por su participación y sus ganas de conversar y discutir esto con altura de mira, a todos los que nos están acompañando en sus casas, por el interés en este tema, que a veces pareciera que se deja como para los titulares cuando hay hechos violentos, pero está claro que no debiera ser así. Y los esperamos en nuestra siguiente conversación de actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Bárbara. Y gracias. vamos por Tapigüe 2025. Tapigüe 2025. Es algo muy, muy valioso, una idea muy valiosa.